El apóstol Pablo sigue con el tema de abstenerse, ¿verdad? De dejar de hacer aquello que nos es permitido por amor. Y él se pone de ejemplo, él es el modelo a seguir porque él se despojó de muchas cosas, ¿verdad? Renunció a muchas cosas que eran su derecho, como el tener el beneficio material de su trabajo espiritual, ¿verdad? Porque recuérdense que cuando Pablo llegó a Corinto, él fue a trabajar con Aquilas y Priscila, se recuerdan, de hacer carpas para su sostenimiento personal, para no ser gravoso para nadie, teniendo él el derecho de ser sustentado, de ser provisto de todas sus necesidades por la iglesia, ¿verdad? Por aquellos que recibían el beneficio espiritual. Y aquí lo vemos. El apóstol Pablo dice, ¿acaso porque él llama a colación a Bernabé? Porque Pablo y Bernabé eran solteros y Pablo y Bernabé trabajaban para no ser gravosos en la obra de evangelización. Y entonces dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Claro que sí, tenían todo el derecho. ¿Acaso no tenemos derecho de llevar por esposa a una mujer creyente como todos los demás, como Pedro y como los hermanos de Jesús? Claro que tenían ese derecho, ¿verdad? Pero para ellos habían otras prioridades mucho mayores. Por lo tanto, no era para ellos algo terrible dejar de ser ellos mantenidos por la iglesia, ¿verdad? Cuando era su derecho. Dice el apóstol Pablo que los que predican deben de vivir del evangelio. Ese era el punto principal, ¿verdad? Y él pone una serie de ejemplos porque es lo que está dando a entender aquí de lo que él se había privado. Teniendo el derecho, no había querido hacer uso de ese derecho por amor, a no hacer estorbo al evangelio de Cristo. Y él pone un ejemplo, dice que el soldado que va a la guerra tiene que pagar sus propios gastos. No, eso nunca se da, ¿verdad? Quien planta una viña y no come de sus frutos, eso tampoco se da, ¿verdad? Quien cuida un rebaño y no bebe de la leche de su rebaño, tampoco se da. ¿Por qué? Porque es su derecho. Entonces él dice, eh, a los corintios les parecía eso que era muy humano, muy terrenal. Pero él dice, no, pero también las escrituras lo dicen. En la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que tría. Y él dice que esto no se escribió para el buey, ¿verdad? Para que el buey lo supiera. El buey nunca iba a leer las escrituras. Lo escribió por causa de nosotros, porque el que trabaja debe de disfrutar del fruto de su trabajo. Y pone esto, el que ara ha de esperar algo de su trabajo. No es así, no va a arar para que no fructifique la tierra, no, de ninguna manera. Si usted va a un trabajo secular, lo que espera usted cada 2 semanas o cada semana o cada fin de mes es su paga. Usted espera algo a cambio. Así es, de la misma manera. Dice, el que tría debe hacerlo con la esperanza de recibir su parte. Y Pablo enseñaba esto, ¿verdad? Aunque él no se beneficiaba de esto, pero él lo enseñaba. En Gálatas, mire, él dice, al que se le enseña la palabra, al alumno, digamos, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Ahí está claro. Va. Y el apóstol Pablo dice, mire, si hemos sembrado en ustedes las riquezas espirituales, será mucho si cosechamos las espirituales o las materiales, dice él, ¿verdad? Si sembramos las riquezas espirituales, ¿será mucho si cosechamos las materiales? Pregunta él. No, es su derecho, ¿verdad? Aquel que es enseñado, que es instruido, eh, que dedica tiempo para que él aprenda, bueno, del fruto de su trabajo, él le va a compartir a su maestro, ¿verdad? Ese es el orden.
¿verdad? Porque el Señor lo estableció, lo vamos a leer más adelante. Luego dice, ustedes, dice, otros tienen ese derecho sobre ustedes. O sea, sus líderes, los que los administraban a ellos tenían ese derecho, ¿verdad? Pero con mayor razón también nosotros, les dice el apóstol Pablo. Pero no hacemos uso de este derecho, preferimos soportar cualquier cosa antes de ser estorbo para el Evangelio de Cristo. Mire qué maravilloso es esto.